Gloria a Dios. Señor los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos. Damos gracias a Dios por este día maravilloso que el Señor nos da de poder estar aquí en su casa una vez más para glorificar y bendecir su nombre. Amén. Vamos a orar en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios y que Dios nos ayude en este día, que todo lo que se va a hacer sea para glorificar el nombre del Señor. Pero queremos saludar a los hermanos, a familiares, a todos donde llegan estos medios que nos van a mirar y que pueden ellos glorificar el nombre de Dios también juntamente con nosotros. A todos los hermanos de aquí de la Unión Americana, a los hermanos, a todo lo que es Centroamérica, todo el mundo donde llegan estos medios. Amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, a familiares, a cada uno de los hermanos presentes. Dios los bendiga donde quiera que estén. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, que estás en el cielo, en este lugar, Señor. Venimos ante tu presencia, Cordero Santo, pidiéndote perdón, Señor, por todo lo que a veces hemos cometido errores, hemos cometido faltas, Padre Santo. Por eso estamos en este lugar, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Sabemos que sin ti, Señor, nuestra vida desfallece, nuestra vida se muere, Padre Santo. Pero por eso estamos en este lugar, Señor, para ser llenos de ti, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos has dado un nuevo día, Señor eterno, un nuevo amanecer, Padre Santo. Desde que abrimos nuestros ojos, Padre Santo, es una bendición tan grande de parte de usted, Padre mío, porque nos das ese privilegio, nos das esa oportunidad, Padre Santo, de poder disfrutar esa mañana, de poder disfrutar ese canto de los pájaros, Dios mío, donde podemos ver, Señor, que ellos también te rindan alabanza, Padre. Por eso tu pueblo ha decidido estar en este lugar, Señor eterno, para glorificar y bendecir tu precioso nombre, Cordero Santo. En esta hora, Dios eterno, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que desde que este servicio sea para glorificar tu nombre desde el principio hasta el fin, Padre Santo. Denos fuerza, denos sabiduría, denos entendimiento, y todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con esa pasión, con ese entusiasmo, Padre Santo, con ese deseo, Señor, con ese corazón constricto y humillado, para glorificar y bendecir tu nombre, Padre mío. Ayúdanos, Señor, en esta preciosa hora, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada hermano que viene en camino, tráigalo con bien, apresura sus pasos, que sea usted conduciendo ese auto, Señor eterno. Si alguien viene caminando, Señor, sea usted guiando sus pasos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Padre Santo, y todos los que ya estamos reunidos en este lugar. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Denos un corazón dispuesto a atesorar tu palabra. Denos un corazón dispuesto, Padre Santo, de entregarnos de lleno a tu obra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice al grupo de alabanza, Padre Santo. Mire, Señor eterno, esos dedos, esas gargantas, Padre Santo, esos dedos por la cual van a ejecutar un instrumento, Padre mío. Sígalos ayudando, unja, Padre Santo, y con todo lo que ellos hagan sea para glorificar y bendecir tu nombre. Le pedimos, Señor, por la iglesia general, que vamos a estar juntamente con ellos a entonar las alabanzas, a glorificar tu nombre, juntamente con los niños también, Padre Santo, y juntos, Señor, en un mismo sentir, Padre Santo, hacemos un coro para glorificar y bendecir tu nombre, porque tú vives y reinas para siempre. Tu palabra dice que tú nos criaste para alabanza de tu gloria. Por eso estamos en este lugar, y gracias a ti, Señor eterno. Y gracias, Señor, a esos hermanos que un día nos predicaron de tu palabra, y ahora estamos en este lugar, Señor eterno, para glorificar y bendecir tu nombre. No hay lugar mejor que estar en tu casa. No hay mejor lugar que estar en tu presencia, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Gracias, Dios eterno, por este día maravilloso. Bendice al predicador de esta mañana, Dios mío. Unja sus labios, unja su garganta, del entendimiento y sabiduría más y más, Señor eterno. Y prepara nuestro corazón desde ya, Padre Santo. Gracias, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús lo recibimos. La honra y la gloria sea para ti en esta mañana, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así como estamos puestos de pie, hermanos, les invito a que tomamos las Sagradas Escrituras y vamos a abrirlo en un precioso salmo muy conocido por cada uno de nosotros, Salmo 23. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todos lo tienen, hermanos, indican con un amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Salmo 23. Aleluya. La palabra de Dios se lea en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los guarde. Así dejamos el tiempo con el grupo de alabanza. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Venimos a la casa del Señor. En esta mañana vamos a estar cantando que gracias a Dios hoy somos salvos, somos dignos de estar en su presencia, y eso es una de las muchas razones por las cuales vamos a estar cantando. Amén. Poder
Caminaremos sobre las de obedeceremos.
presencia. Tu palabra, Dios mío, va a ser predicada en esta mañana. Pido, Dios del cielo, Señor, que tomes el control de mis labios, que tomes el control de mi mente y de todo mi ser, Dios mío. Sí, Señor, me pongo en tus manos, Dios mío, reconociendo siempre mi insuficiencia, Dios de la gloria, y que tu nombre sea glorificado. Quebranta vidas, quebranta corazones, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, y en el nombre de Jesús lo recibimos, para honra y gloria de tu santo y bello nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Así vamos a estar pidiendo a los niños y a la maestra, gloria al Señor, para pasar a tomar su clase. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos adorado al Señor, hemos alabado. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así también estamos saludando a todos los que nos están sintonizando a través de estas plataformas. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Gloria a Dios. Reciban saludos de la iglesia Roca Fuerte. Gloria al Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, gloria al Señor. Y le vamos a estar dando lectura en los versículos del 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Puede tomar su asiento unos momentos. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Amén. En un tiempo, hermano, de tristeza y de preocupación, el apóstol Pablo, al sentir que su partida, que su ministerio estaba por concluir, y que Timoteo, su hijo en la fe, quedaba solo, sin los recursos de la ayuda personal que el apóstol Pablo le había brindado por mucho tiempo. En esa tristeza, hermanos, y quizá también, hermanos, sabiendo que Timoteo era alguien que había aprendido mucho de él, le refiere estas palabras:
te encarezco delante de Dios. Regresamos al versículo 1, por favor. Te encarezco delante de Dios. En otras traducciones le dice, te encargo que prediques la palabra del Señor. Te encargo que prediques la palabra de Dios. Se refiere, hermanos, al cuerpo entero de la verdad revelada. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor ha sido revelada a sus siervos. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Lo cual significa en su totalidad, sin quitarle ni aumentarle nada, porque es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y lo que esta palabra de Dios ya está establecido por Él mismo. En estos versículos podemos apreciar dos puntos muy importantes. Número uno es predicar la palabra de Dios en su totalidad. Y el otro es por la oposición en cuanto a la palabra del Señor. Gloria a Dios. El tema, hermano, de este mensaje le puse las responsabilidades del siervo de Dios en cuanto a la doctrina. Amén. Predicar la palabra de Dios, hermano, no es cosa de juegos, sino es cosa de responsabilidad delante de Dios. Y eso es, hermano, una responsabilidad grande para cada uno de los siervos del Señor. El predicar la palabra de Dios, hermano, expresa la idea de actuar conforme un heraldo. Es decir, debe hacer lo que se le indica y persistir en ello. En otras palabras, permanecer firmes hasta el fin. Gloria al Señor. Predicar la palabra no es exponerla simplemente o enseñarla sistemáticamente, sino darla como un mensaje que Dios encomienda a un servidor o a aquel que lo ha elegido para ello. Amén. Es una responsabilidad tan grande. Gloria a Dios. El preparar, hermano, un mensaje no es solamente abrir la palabra y decir, oh, esta me gusta y esta la voy a dar. El predicar la palabra de Dios, hermano, lleva su tiempo. Lleva su tiempo, hermano, el estar checando, el estar viendo. ¿Qué se refiere a esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bendito sea su nombre. La predicación debe de ser una proclamación hecha en el nombre del Señor. Amén. Veamos lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Gloria al Señor. Sabemos, hermano, que un embajador es alguien que representa su país en otro país. Amén. Es alguien que va a hablar por el país en el cual está representando. Y es alguien, hermano, que está viviendo en ese país. Quizá hay algo diferente de lenguas
Señor conforme nosotros quiéramos o conforme el Señor nos está hablando. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. La predicación tiene que ver con la transmisión de un mensaje fundamental, establecido y determinado por Dios, que debe de ser aceptado y obedecido como tal. De ese modo Jesús lo hizo. Las gentes se agolpaban, no tanto para oír un predicador, sino para oír la palabra de Dios. Hoy en día, todo esto es muy diferente. La gente se agolpa, gloria al Señor, para ver solamente al predicador que viene de Estados Unidos, para ver al predicador que viene de otro país, para ver, hermano, al predicador que sale en la televisión, para ver al predicador, hermanos, que es muy sonado, y compran boletos. Y los lugares en la cual se hace la campaña se llenan mucho, hasta se agolpean, compran sus boletos y quizás, hermano, no tengan para el boleto y consiguen prestado el dinero. Pero lo más triste, hermanos, es que no lo hacen por escuchar la palabra de Dios, sino que lo hacen por ver al predicador. Y eso es lo que la iglesia de Jesucristo está cayendo en esos momentos. Cuando alguien viene o cuando alguien se va a presentar, toda la gente busca la manera de llegar. Pero le preguntan, ¿de qué se trató la palabra? ¿Quién sabe? Ni le entendí, pero estuvo bueno. Mucha gente. Y eso es lamentable. Gloria al Señor. De modo eso lo hizo Jesús. Las gentes se agolpaban, no tanto para oír un gran predicador, sino para oír ¿qué? La palabra de Dios, tal como lo dice en Lucas capítulo 5 versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Para oír la palabra de Dios, no tanto para ver a Jesús, sino para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es muy importante. Cuando Jesús predicaba, según Lucas capítulo 8 versículo 1, él anunciaba el reino, el evangelio de Dios. Lo que predicaba y enseñaba era la palabra de Dios. Juan 17:6, en la traducción Biblia al día, dice de esta manera: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Amén. ¿Qué predicaba el Señor? La palabra de Dios. De esa manera, hermano Timoteo, hermano, había visto muchas veces cómo Pablo
predicación de Jesucristo, que Él había muerto por nuestros pecados y que Él había resucitado y que ahora, hermanos, se le había aparecido a más gente, gloria al Señor, y eso lo podemos ver ahí si lo quiere buscar en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 12. Este debe ser, hermano, el tipo eficaz de la predicación. Aunque a veces sea resistido o inoportuno, Timoteo no debía de acobardarse en ese sentido, sino que debería adquirir un compromiso en la predicación. Lo único que puede llamarse predicación o proclamación tiene que ver con la palabra. Es decir, lo único que debe predicarse en la iglesia de Cristo o la evangelización es la palabra de Dios. No debe predicarse otra cosa más que solamente la palabra de Dios. Esto no es cuestión de charlas solamente, ni de vanas palabrerías, sino de proclamar la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. Esa era, hermano, la preocupación de Pablo, que predicara la palabra del Señor. Amén. Que no se apartara, hermano, ni a diestra ni a siniestra, sino que prosiga aquel modelo que había visto en la predicación de la palabra. Lo que Pablo quería decir: esta es la enseñanza que se te ha confiado. Guárdalo en tu corazón y enséñalo con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. La iglesia de Jesucristo, hermanos, no está para ser entretenida. Estamos viviendo los últimos momentos. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Gloria al Señor. Y tal parece que en muchos lugares, que en muchas iglesias están tomando la predicación de la palabra de Dios en juego. Gloria a Dios. La iglesia no está, hermanos, para ser entretenida, ni de contar chistes, sino que es para edificarlo, para edificar a la iglesia, gloria al Señor, para ser instruida. El Señor, hermano, ha mandado a instruir a la iglesia de Jesucristo. No, esto es para estar contando cuentos solamente. Un predicador de nombre Charles Spurgeon expresaba estas palabras, y quizá es un poco fuerte, pero dice de esta manera: vendrán días en que en lugar de un pastor enseñando ovejas, habrá un payaso entreteniendo cabras. Veamos, hermanos, lo que es la responsabilidad del siervo de Dios. El pararse aquí, hermano, no es cosa de un juego. El pararse aquí, hermano, es una responsabilidad grande. Usted dirá: ¿y por qué se nos habla de esta manera? Porque el Señor
hace. Tenemos que valorar, hermanos, lo que Dios hace con sus siervos, hermanos, para traernos el mensaje de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Quizá, como decíamos, son un poco fuertes, pero es una triste realidad. Hoy, hermanos, en día la palabra en los cultos de adoración está siendo cada día más y más reducida. Es cierto, hermano, que en alabanza el Señor se mueve en medio de su pueblo. Pero la alabanza, hermanos, gloria a Dios, es un acto de agradecimiento de lo que Dios hace en cada uno de sus hijos, hermano, a través de los días. Agradecemos a Dios, hermano, por la vida, por la salud, por todo, hermano, y le venimos a darle honra y gloria al Señor, hermano, porque Él se lo merece. Pero, hermano, lo que también nos debe de importar mucho más es la palabra del Señor. El llegar a la casa del Señor y decir: Señor, ¿ahora qué me vas a decir? ¿Qué palabras tienes para mí? ¿Qué palabras hay para mí? No sé si algún día usted lo ha pensado. Voy a ir a la iglesia porque el Señor tiene una palabra para mí. Porque el Señor va a hablar a mi vida. Y lamentablemente a veces no es así. Porque solamente venimos a la iglesia porque si no voy, ¿qué va a decir el hermano? Y muchos tienen la idea solamente de llegar a la iglesia. Aquí no pasa, gracias a Dios. Pero tienen la idea de llegar a la iglesia y ya cantaron, ya alabaron a Dios y nada más están esperando que se reúna la ofrenda, porque todos cierran sus ojos y los demás salen. Ya cumplí, ya vine a alabar a Dios. Y la palabra ha sido más importante. La palabra de Dios, hermano, es lo más importante para nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, es la que nos da la fuerza necesaria. La palabra de Dios, hermano, es la medicina para nuestros cuerpos. La palabra de Dios, hermano, es la que nos da la fuerza en todo, es lo que nos da la sanidad. La palabra de Dios, hermano, es la que nos fortalece en todo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. También le dice, gloria a Dios. Regresamos a 2 de Timoteo, gloria a Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Esta palabra tiene que ver con convencer. La tarea de convencer o redarguir es una operación del Espíritu en la aplicación de la palabra. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y luego, hermano, dice, y descierra los pensamientos, amén, y las intenciones del corazón. Dice, y no hay otra cosa creada que sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
importante. En otras palabras, no habrá convencimiento si no hay exposición de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros venimos a los pies de Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, creímos en su palabra? Porque hubo alguien que nos predicó la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermano, es la que nos quebranta, es la que nos redarguye. Gloria al Señor. Dios usa a sus siervos. Gloria a Dios. También, hermanos, dice, contaba esto: ningún avivamiento espiritual en todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ha producido por otra vía que no sea la de aplicar la palabra a las necesidades espirituales del creyente. Nehemías capítulo 8 dice en la traducción Palabra de Dios para todos: estos leyeron el libro de la ley de Dios y aplicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. El gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor, su Dios. No lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo lloraba, escuchando las palabras de Dios en la ley. Amén. Por medio de la palabra de Dios, escuchando la palabra del Señor, hermano, lloraban. Lloraban porque Dios les estaba hablando. ¿Cuántos lloran cuando escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida? Gracias, Señor, porque tú me amas. El Señor, hermano, nos habla a través del mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar agradecidos. Si usted no quiere que el Señor le hable, si usted no quiere ni una palabra, ahí está difícil. Porque todos los que venimos a la iglesia, todos los que venimos a adorar su nombre, hermano, es porque estamos necesitando una palabra. Una palabra que usted desea que alguien le diga. A veces, hermano, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por necesidades fuertes, a veces decimos: quisiera que alguien me dijera, o quisiera escuchar la voz de Dios que me dijera: haz esto y haz el otro. Cuando usted quiere escuchar la palabra de Dios, venga a la iglesia, abra su Biblia y ahí está la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Sí, amén. El predicador, hermanos, tiene la responsabilidad de reprender conforme a la palabra. No puede ser reprendido alguien quien no se desvía de la palabra. Y nadie puede reprender si no es por la palabra, si no tiene bases por la palabra. Amén. Gloria al Señor. El predicador también tiene la responsabilidad de exhortar. Amén. Gloria a Dios. La exhortación tiene que ver con alertar,
incluso en casos de pecado, la exposición bíblica lo denuncia, pero consuela al pecador, señalándole la gracia y la misericordia perdonadora. Dice en Primera de Juan, en su capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Veamos, hermano, el siguiente punto. Pasamos al versículo 3. Gloria a Dios. Porque vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina. Esto es, hermano, lo que Pablo le interesaba mucho. Tenía que predicar la palabra de Dios. Le decía a Timoteo, predica la palabra de Dios, porque van a llegar, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Gloria a Dios. Señalando al futuro no determinado, que podría ser cercano o lejano. Sea cual sea, hermano, la realidad es que vienen dificultades las que no deben prestar mucha atención. Gloria al Señor. Cuando no subirá la sana doctrina, quiere decir que la gente no querrá escuchar las verdades que enseña la palabra. Amén. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Mucha gente, hermano, no quiere escuchar la palabra de Dios, porque ahí el Señor habla a la vida, ya sea para alentarlo, ya sea para darle una palabra de consuelo, o también, hermano, para decirle en lo que está haciendo mal. Para todo hay. Y cuando recibimos la palabra, hermanos, que el Señor, hermano, nos quiere, que nos consuela, cuando queremos una palabra de aliento, hermanos, y salimos y nos vamos y decimos gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Pero qué tal, hermano, cuando el Señor nos habla y nos exhorta y nos dice nuestras verdades, o lo que nosotros no estamos haciendo bien. También le decimos gracias. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ya sea para alentarnos o para exhortarnos, o en otras palabras, como decimos nosotros, para regañarnos. Nosotros debemos de decirle gracias, Señor, porque me amas. El hijo que el Padre castiga es ¿por qué? Porque lo ama. Amén. Y si algún día el Señor nos regaña o nos dice nuestras verdades, no es porque no lo quiera, es porque lo quiere mucho. Lo quiere demasiado. Pero quiere lo mejor para ustedes. Quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para cada uno de sus hijos que hemos aceptado su nombre. Que le hemos aceptado, hermano, como nuestro Señor. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Quiere decir que la gente no querrá escuchar las verdades que enseña la palabra, porque va en contra de sus caprichos personales. En otras palabras, sus propios gustos. Los propios gustos son los que gobiernan más y más la conducta de los
se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. En la traducción lenguaje actual dice: por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren oír solamente lo que ustedes quieren oír? No, ¿verdad? Queremos oír solamente lo que el Señor nos diga, lo que es la palabra. Gloria al Señor. Dice que buscarán maestros que le digan lo que quieren oír, para que ellos se sientan halagados. La Biblia dice, hermano, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero ellos no quieren que les prediquen la sana doctrina de la fe, sino solo lo que sirve para su entretenimiento y sus caprichos personales. Amén. Solamente para que los entretengan. Voy a escuchar la palabra de Dios porque ya después de salir ya pasó un buen tiempo. Quieren oír algo, hermano, que sean halagados. Quieren escuchar, hermano, otras cosas, hermano, que no sea la verdad de la palabra de Dios. Y dice que se amontonarán unos tras otros. Ellos mismos van a buscar sus predicadores. Ellos mismos van a buscar sus maestros que les enseñen, que los apapachen. ¿Y hasta cuándo es eso? Hasta propina les dan. Hay poder en Jesús. Algo semejante ocurrió en los tiempos de Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Gloria al Señor. En otra traducción dice: miren lo que pasa en el país. Esto es algo muy terrible. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Amén. Gloria al Señor. Veamos, hermanos, la importancia de predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así como en esos tiempos verán días en que los creyentes como tales estarán más interesados en oír algo diferente más que la verdad. Cuando escuchan la doctrina fiel, solo les llama la atención la forma de exponerla, pero no su contenido. Amén. Gloria al Señor. Estuvo buena la predicación. ¿La expuso quién? ¿Pero qué entendió de ella? ¿Qué le habló el Señor? No se trata solamente de ponerla a exponerla bien. No se trata de decir conforme va bien, sino que es en realidad lo que yo tengo que hablar. ¿Qué es lo que yo debo de entender? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a mi vida? Hermanos, tenemos que esforzarnos cada día más y más. El Señor, hermano,
buscarán maestros, hechos a su medida, que le digan las cosas que solamente quieren oír. Pero hermanos, no se trata de eso solamente. Se trata de lo que Dios nos quiere decir. Se trata, hermano, de lo que Dios nos quiere enseñar. Gloria a Dios. El fatal resultado es que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 4. Pablo se refiere a toda esa clase de maestros que solamente halagan los oídos de las personas que lo escuchan. Si ellos fuesen mundanos, pero lamentablemente, hermano, esto pasa en la iglesia de Jesucristo, porque conocen la palabra de Dios. Muchos quieren predicar la palabra de Dios al ay se va. Muchos quieren enseñar la palabra de Dios al ay se va. Pero no es al ay se va, es conforme Dios quiere. Amén. Ya para concluir, hermanos, Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio. En otras palabras le está diciendo: no pierdas la calma. Algunos se desviarán de la doctrina, seguirán las fábulas, pero tú, Timoteo, mantente firme. No importa cuántos fuesen lo que les den la espalda a la verdadera fe, aunque quedes solo, predica la palabra sin apartarte de ella. Haz bien tu trabajo como un fiel ministro de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria al Señor. Y le vamos a dar gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Ustedes creen que el Señor le hablaba a su vida? Yo sí, hermanos. Y me ha hablado mucho. Para adelantarles un poco, en estos estudios que vamos a estar hablando, de estos miércoles vamos a estar hablando más y más de esta doctrina, porque es muy importante. Si usted quiere saber más de la palabra de Dios, yo le invito a que venga. Quizá usted ya se lo han predicado, ya le han enseñado, pero se los vamos a volver a recordar. Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Te doy gracias, Dios mío, Señor, primeramente, mi Señor, porque has hablado a mi vida. Te doy gracias, Padre mío, Señor, porque no solamente es predicar tu palabra, sino es una grande responsabilidad, Dios mío, que tú das, Padre mío, a cada uno de tus siervos. Gracias, Señor, por aquellos siervos, Dios mío, Señor, que han predicado tu palabra, que están predicando tu palabra, la verdadera doctrina, Dios mío, Señor, que está aquí en las Sagradas Escrituras. Padre mío, yo te pido, Dios mío, que tú le sigas bendiciendo, que tú le sigas fortaleciendo, Dios de la gloria. Y a cada uno de nosotros, Padre Santo, permite, Dios mío, Señor, que podamos seguir, Padre mío, esta instrucción, Dios de la gloria, que nos está hablando el apóstol Pablo, Señor Jesús, inspirado por ti, Dios mío. Gracias, Señor. Te adoro.
nombre de Jesús. Recibe toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén.